Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Les invito, mis hermanos, a que leamos un salmo más de las Sagradas Escrituras. En este momento vamos a comenzar, vamos a reflexionar sobre este salmo. Vamos a ver que el Señor nos habla a través del salmista, porque el salmista, mis hermanos, es el rey David, y este hombre se inspiró siempre en Dios, en las palabras que el Señor le comunicaba también a través de los profetas. Vamos a comenzar, mis hermanos, y vamos a ver qué el Señor nos enseña. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor reina, tiemblan los pueblos, monta en querubines, la tierra se estremece. En Sión el Señor es muy grande, exaltado por encima de todos los pueblos, que celebran tu nombre grande y terrible. Él es santo, Rey poderoso, amante de la justicia. Tú has establecido la rectitud, tú ejerces en Jacob el derecho y la sentencia justa. Ensalzan al Señor, nuestro Dios, póstrense ante la tarima de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón eran sus sacerdotes. Samuel también invocaba su nombre. Invocaba al Señor y él le respondía. De la columna de nube les hablaba. Guardaban sus órdenes, las leyes que les dio. Oh Señor nuestro Dios, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios tolerante, pero no les dejabas pasar nada. Ensalcen al Señor nuestro Dios, póstrense ante su santo monte, santo es el Señor nuestro Dios. Amén, amén, aleluya. Santo es el Señor nuestro Dios. Realmente, eso es el Señor para nosotros. En los primeros versículos dice, el Señor reina, tiemblan los pueblos, monta en querubines, la tierra se estremece. Basta que el Señor diga una palabra, basta que el Señor hable, para que todos pensemos en cómo es que vivimos. Si en realidad, mis hermanos, amamos a nuestro Dios, nuestro Señor nos ama todo el tiempo. Él siempre busca de nosotros. Él nos responde. Cada que nosotros nos hincamos ante Él para pedirle, para orar, Él siempre nos escucha. Él nos da todo lo que necesitamos. Dice que santo es su nombre. Claro que es santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos también. Por eso, Él siempre pide que nosotros busquemos la santidad y no la maldad. Que no seamos malos. Porque si el Señor, que habitó en ese pueblo de los israelitas, esa nación que Él se había escogido, los escogió porque miró sus corazones mucho mejores que los de los pueblos de los paganos, ¿verdad? Pueblos paganos que nunca escucharon la realidad. Había personas que en esos pueblos paganos se convertían, y cuando ellos se convertían, Dios les amaba, Dios les ayudaba y los fortalecía y los integraba al pueblo de los israelitas. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, somos buscados por el Señor también. No porque seamos de otros pueblos y no porque a veces seamos malos, el Señor va a dejar de buscarnos. Para nada, el Señor siempre nos va a buscar. Él siempre nos ha amado. Desde la creación del tiempo, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, entonces nos ama. Si nos hizo igual que Él, es porque nos ama. De no ser así, el Señor nos haya hecho de otra clase. Por ejemplo, otro ser viviente a semejanza de cualquier otro animal. Sin embargo, nos creó parecidos a Él. Y santos tenemos que ser también. Y lo podremos lograr siempre y cuando, mis hermanos, busquemos de Él, busquemos de su favor. Dice, ensalcen al Señor nuestro Dios, póstrense ante la tarima de sus pies. Él es santo. Postrándonos ante Él, Él es el único Dios, mis hermanos, al que debemos adorar, al que debemos amar. No debe de haber nada ni nadie que quiera convencernos y querernos cambiar de parecer. O sea, querernos hacer a sus leyes, cuando en realidad ya conocemos del que todo lo hace, en el que todo se realiza. Nosotros no podemos cambiar nuestro modo de pensar, porque tenemos un Dios poderoso. De nada sirve, mis hermanos, buscar en palabras vanas o en personas que no te van a ayudar en nada. Solamente Dios. El salmista, el rey David,
siempre reconoció en los hombres de sus antepasados que Dios nunca dejó de escucharles. En el versículo 6 dice: Moisés y Aarón eran sus sacerdotes. Samuel también invocaba su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. Dios les respondía. Les recuerdo, mis hermanos, que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Obviamente que nunca vio su rostro, pero escuchaba su voz, como si ustedes estuvieran hablando conmigo o yo con ustedes. De la misma manera, Moisés escuchaba a Dios. Y a Aarón también le respondía a Dios. A Samuel no se diga, este hombre que consagró al rey Saúl y al rey David. Hermanos, si ellos reconocían que había un Dios todopoderoso y lo escuchaban, era porque en realidad eran santos. Se merecían la santidad y se merecían a encontrarse con el Señor por una eternidad. Y eso es lo que buscamos todos, estar con el Señor por una eternidad, sin detener nuestros pasos, ¿verdad? Continuar adelante, no dejar que nada ni nadie, mis hermanos, ponga acechanzas para que cambiemos a nuestro Dios por cosas vanas, cosas que no sirven de nada. El Dios que nos salva, el Dios que nos busca, el Dios que siempre nos va a ayudar, es el que está en los cielos y el que no hay nada que cubra para dejar de escucharnos. Muchas personas dicen: ¿cuál Dios? No hay ningún Dios. Todo lo que existe es porque existe y punto. No es así, mis hermanos. Tiene que haber un Dios. Si no, ¿de qué manera nosotros es que existimos? ¿De qué manera es que nosotros pensamos? Tenemos en nuestra mente, siempre hay cosas que cuando recordamos porque alguien nos pone los pensamientos. Si no, imagínense, seríamos como esos animales irracionables que pensáramos y haríamos las cosas a nuestro modo sin pensar que hay un Dios. Pero no, hay un Dios todopoderoso que nos hace pensar y que nos da de su espíritu para hacer las cosas solamente como Él las pide y no a nuestro modo. Entonces, busquemos de Dios, mis hermanos, y Él es el único que va a reconocer en nuestra persona si somos buenos o no, porque tampoco podemos andar por ahí entre la gente diciendo que somos buenos, como muchas personas lo dicen. Yo soy bueno, yo no necesito buscar de Dios, yo no necesito esto, no necesito lo otro. Claro que necesitamos, hermanos. Nadie es perfecto en este mundo. El único perfecto es Dios. Su santidad nadie la puede igualar. Claro que estamos invitados a ser santos, a ser personas buenas, a ser personas en las que Dios se agrade, no personas que puede desechar como si fuéramos cualquier papel o cualquier pedazo de basura. No, el Señor busca nuestra santidad también, busca que seamos santos. Si no, ¿para qué nos puso aquí? No nos puso para nada. No somos cualquier objeto que se pone como cuando estamos decorando una sala, un cuarto, una cocina. No somos un objeto cualquiera. Somos personas que tenemos en nuestro pensamiento a Dios y pensamos en Él como lo más grande. Al menos esta persona que les está hablando. Yo tengo a mi Dios como lo más grande. Soy pecador y cuando peco y caigo en las malas acciones, les aseguro, mis hermanos, que me duele mucho. No puedo vivir pensando en seguir cometiendo los mismos errores. Siempre trato de retractarme en todas mis acciones. Y eso debemos hacer todos. No es porque yo se los diga, mis hermanos, pero si Dios nos ayuda, si Dios nos acompaña todos los días, si Dios nos da su amor, ¿por qué nosotros vamos a ser diferentes? No debemos ni podemos, ¿verdad? Porque al que le vamos sirviendo no es cualquier persona, sino nuestro Dios. Y a Él hay que seguir y en Él hay que confiar por siempre, ¿verdad? Así como confiaron los profetas, así como confiaron Samuel, Moisés y Aarón en el Señor, así también hay que confiar nosotros. El rey David lo que decía, lo decía porque él sentía el amor de Dios en su persona. Cada que él le pedía a Dios, fuera pequeño, fuera grande, el Señor le ayudaba. El Señor siempre estuvo con él, pero eran personas
que abrían sus corazones en su totalidad. Ojalá y nosotros pudiéramos hacer lo mismo que ellos hacían, pero somos tan duros a veces que las palabras nos entran por un lado y nos salen por el otro. Y Dios, mis hermanos, nos está esperando para que le amemos solamente a Él. Él no se desespera, Él siempre está allí y Él siempre nos va a ayudar. Tengamos confianza, pues, no nos desanimemos en medio de las dificultades y el Señor nos va a sacar adelante con poder. Así como sacó a todos estos hombres, a todas estas personas que confiaron en el Señor, nunca quedaron defraudados, así tampoco quedaremos defraudados nosotros, porque el Señor nos ama. Dice, del versículo 7 en adelante, de la columna de la nube les hablaba, guardaban sus órdenes, las leyes que les dio. Oh Señor nuestro Dios, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios tolerante, pero no les dejabas pasar nada, no les dejabas pasar nada. O sea, en los errores que ellos cometían, lo que ellos realizaban mal en sus vidas, Dios les hacía ver sus errores y Dios les cambiaba su modo de ser. Y si no cambiaban, Dios se deshacía de esa persona. Ojalá y eso existiera hoy en la actualidad todavía, que Dios nos acabara de un momento a otro cuando realizáramos el mal, cuando hiciéramos mal a los demás. En realidad, mis hermanos, todo fuera diferente, pero Dios nos dio una libertad grandiosa que si no fuera por eso, en realidad, ¿qué fuera de nuestra persona? Busquemos pues de Dios, mis hermanos, que es el único en el que podemos confiar. Que Dios les bendiga.